Imagina esto por un segundo. Imagina que el imperio más poderoso del mundo cree que ya te ha destruido. K2 Capital Arde. Que tus guerreros más famosos yacen muertos en un paso estrecho, aplastados por un ejército imposible de detener. Y entonces, vuelves. No para defender. No para sobrevivir. Vuelves para vengarte. ¿Y si te dijera que, 10 años después de Termópilas, los espartanos regresaron con algo mucho más peligroso que la furia? ¿Que esta vez no lucharon por Grecia, sino para saldar una deuda de sangre? Esto no es una leyenda heroica. Es una historia de odio frío, disciplina absoluta y una venganza que cambió el destino del mundo antiguo. Si te interesa la historia real, sin mitos ni glorificación barata, suscríbete ahora. Porque lo que ocurrió en Platea fue el momento exacto en que el imperio persa empezó a morir. 10 años antes, Grecia había sangrado. Termópilas no fue solo una derrota militar. Fue una humillación. 300 espartanos, junto a sus aliados, fueron aniquilados mientras retrasaban a un ejército que parecía infinito. El mensaje persa fue claro: resistir es inútil. Los persas quemaron ciudades. Arrasaron Atenas. Dejaron campos cubiertos de cadáveres. Y cuando el rey persa regresó a su tierra, lo hizo convencido de una cosa: Grecia estaba rota. Pero se equivocó. En Esparta no hubo lamentos públicos. No hubo discursos. No hubo promesas vacías. Las madres que perdieron hijos no se arrodillaron. Prepararon a los que quedaban. Los padres que enterraron guerreros no se quebraron. Afilaban lanzas. En silencio, Esparta recordó. Recordó el polvo del paso estrecho. Recordó los escudos rotos. Recordó a su rey cayendo rodeado de enemigos. Y una idea comenzó a extenderse como fuego bajo la piel. Termópilas no sería el final. Sería el inicio. Mientras tanto, en Grecia, el enemigo no descansaba. Un general persa permanecía con un ejército enorme, seguro de que solo era cuestión de tiempo. Enviaba mensajes. Ofrecía paz. Ofrecía perdón. Ofrecía sumisión. Pero nadie en Esparta respondió. Porque esta guerra ya no era por la supervivencia. Era por venganza. Y cuando Esparta finalmente se movió, no lo hizo con rabia. Lo hizo con calma. 10.000 espartanos comenzaron a reunirse. No para defender murallas. No para resistir. Sino para marchar directamente hacia el enemigo. Por primera vez, Grecia no vería a Esparta como un escudo. La vería como una espada. Y lo que estaba a punto de ocurrir en las llanuras de Platea no sería una batalla más. Sería un ajuste de cuentas. Ahora piensa en esto. ¿Qué es más peligroso, un enemigo furioso o uno que avanza en silencio? Mientras Persia creía que Grecia estaba derrotada, algo inesperado ocurrió. Esparta no marchó sola. Ciudad tras ciudad comenzó a responder. Atenas, Corinto, Megra. Aliados que antes discutían fronteras ahora se alineaban hombro con hombro. No por ambición. Por miedo a desaparecer. Más de 70.000 hoplitas griegos se reunieron. No era un ejército improvisado. Era una coalición nacida del terror y la memoria. Y al frente de todos, los espartanos. No hablaban. No gritaban. Caminaban. La marcha hacia Platea no fue rápida. Fue deliberada. Cada paso parecía medir el terreno, el tiempo, al enemigo. Los mantos rojos de Esparta no ondeaban como símbolos de gloria, sino como recordatorios de una promesa antigua: volveremos. En el lado persa, la confianza seguía intacta. El general que había quedado al mando observaba los movimientos griegos con una sonrisa tranquila. Para él, aquello era perfecto. Campo abierto. Espacio para la caballería. Flechas suficientes para oscurecer el cielo. Los griegos, finalmente, habían aceptado luchar como él quería. Los persas celebraban por la noche. Música. Fuego. Risas. Estaban convencidos de que al amanecer todo habría terminado. Que la resistencia griega se rompería como siempre. Pero al otro lado del campo, no había canciones. En el campamento griego solo se escuchaba el metal. Correas ajustándose. Escudos revisados. Lanzas clavándose en la tierra una última vez. Nadie hablaba de victoria. Nadie hablaba de muerte. Todos sabían por qué estaban allí. No luchaban por salvarse. Luchaban para cerrar una herida. Cuando el sol comenzó a subir, la caballería persa avanzó. Rápida. Segura. Flechas cayendo como lluvia. Polvo cubriendo el campo. Era un espectáculo diseñado para romper la voluntad del enemigo antes del contacto. Pero los griegos no se movieron.
Escudos unidos. Filas cerradas. Silencio absoluto. Cada carga persa chocaba contra un muro inmóvil de bronce y disciplina. No había pánico. No había huida. Solo resistencia. Los persas no lo entendían. ¿Por qué no atacaban? ¿Dónde estaba la furia espartana? Lo que no sabían era que Esparta no estaba dudando. Estaba esperando. Esperando que el cansancio hiciera su trabajo. Esperando que la arrogancia cometiera un error. Esperando el momento exacto. Y cuando ese momento llegó, todo cambió. Ahora detente un segundo. Porque aquí es donde la historia da un giro que casi nadie cuenta. Los persas creían que el tiempo jugaba a su favor. Cada hora que pasaba, el sol quemaba más. Los caballos respiraban con dificultad. Los arqueros gastaban flechas. La caballería, que debía aplastar a los griegos, empezaba a cansarse. Y aún así, los espartanos seguían inmóviles. No era miedo. Era control. Desde lejos, los persas lo interpretaron como debilidad. Pensaron que los griegos dudaban. Que estaban esperando refuerzos que nunca llegarían. Que bastaba un último empujón para romperlos. Fue entonces cuando el general persa cometió el mismo error que tantos antes. Confundir paciencia con indecisión. A media mañana, las filas persas comenzaron a avanzar con más confianza. Ya no eran ataques de prueba. Era presión constante. Flechas más cerca. Caballos más agresivos. Gritos de burla atravesando el campo. Y aún así, los griegos no respondían. Dentro de la formación espartana no había confusión. Cada hombre sabía exactamente qué hacer y, más importante aún, cuándo hacerlo. No luchaban por impulso. Luchaban por orden. Entonces ocurrió algo imperceptible para el enemigo, pero decisivo. La línea espartana dio un paso adelante. No fue una carga. Fue un aviso. Los persas se sorprendieron. La caballería intentó reagruparse, pero ya no tenía la frescura del amanecer. Los caballos resbalaban. Las formaciones se abrían. El ritmo se perdía. Y ahí, en ese instante preciso, el comandante espartano levantó su lanza. La señal que todos esperaban. La línea avanzó. Lana. Pesada. Imparable. Escudos golpeando el suelo al unísono. No había gritos de guerra. Solo pasos. Pasos que sonaban como un juicio acercándose. La caballería persa chocó contra el muro griego, y se rompió. No por falta de valor, sino por falta de disciplina. Por primera vez, los persas retrocedieron sin orden. Y ese pequeño retroceso encendió algo peligroso. Duda. El general persa intentó reaccionar. Ordenó a sus guardias avanzar. Intentó restaurar el control. Pero ya era tarde. Porque Esparta no buscaba destruir al ejército. Buscaba decapitarlo. Y en ese momento, todos los movimientos griegos comenzaron a apuntar en una sola dirección. Hacia él. Ahora escucha con atención. Porque este es el instante exacto en que una guerra deja de ser una batalla, y se convierte en una cacería. El general persa vio el peligro demasiado tarde. Desde su posición, intentó reorganizar las filas, gritar órdenes, devolver la forma a un ejército que durante horas había creído invencible. Pero el campo ya no obedecía. Los espartanos avanzaban con una precisión inquietante. No perseguían a cualquiera. No se dispersaban. Todo su movimiento tenía un objetivo claro, frío, calculado. El mando. La derecha espartana giró de forma casi imperceptible. No fue un gesto desesperado. Fue una maniobra pensada, entrenada, repetida 1000 veces. Los persas no lo notaron hasta que fue demasiado tarde. La guardia de élite persa se lanzó al frente para cerrar el paso. Eran hombres valientes, bien armados, acostumbrados a la victoria. Pero su armadura era ligera. Su formación, flexible. Frente a ellos venía algo que no se detenía. El choque fue brutal. Lanzas rompiendo escudos. Bronce contra carne. Filas persas colapsando bajo el peso de un muro que no retrocedía. El polvo se mezcló con sangre. Los gritos ahogaron las órdenes. Y entonces ocurrió. Un espartano vio al general persa claramente. Montado, dando órdenes, intentando sostener lo que ya se deshacía. No gritó. No dudó. Lanzó su lanza con toda la fuerza acumulada desde Termópilas. El impacto lo derribó. En el momento en que el general cayó, algo invisible se rompió en el ejército persa. No fue inmediato. Fue como una grieta que recorre el hielo antes de quebrarse por completo. Las órdenes dejaron de llegar. Las filas comenzaron a abrirse.
Los soldados miraban alrededor buscando dirección, y no la encontraban. El miedo se propagó más rápido que cualquier espada. Lo que había sido un avance seguro se transformó en retroceso desordenado. Luego en huida. Los persas corrían, chocaban entre sí, abandonaban armas. Ya no luchaban. Intentaban escapar. Y detrás de ellos, sin prisa, sin furia descontrolada, avanzaban los espartanos. No celebraban. No gritaban victoria. Markaban. Cada paso era un recuerdo. Cada empuje, una deuda cobrada. La batalla ya estaba decidida. Lo que seguía, sería el final. Ahora fíjate bien, porque aquí todo se decide. Durante horas, el ejército persa había luchado convencido de su superioridad. Más hombres. Más recursos. Más experiencia en conquistar mundos enteros. Pero de pronto, algo empezó a fallar. No fue un golpe brutal. Fue peor. Fue desorden. Los espartanos avanzaban despacio, como si no existiera el cansancio. No gritaban. No corrían. Caminaban. Escudos unidos. Lanzas firmes. Cada paso calculado. Cada metro ganado sin prisa. El general persa intentó reaccionar. Dio órdenes. Mandó a su guardia personal al frente. Necesitaba detener ese avance antes de que se volviera irreversible. Pero sus hombres ya no respondían como antes. El polvo, el calor y el miedo estaban haciendo su trabajo. La guardia de élite chocó contra la línea espartana. Y se rompió. No por falta de valor, sino porque luchaban como individuos. Frente a ellos había algo distinto. Una sola voluntad. Un solo movimiento. Donde un persa dudaba, un espartano avanzaba. Entonces ocurrió el instante que nadie esperaba. Un guerrero espartano vio al general persa claramente. Montado, dando órdenes, intentando mantener unido lo que ya se desmoronaba. No gritó. No pidió permiso. Lanzó su lanza. El golpe fue directo. El general cayó del caballo. Y con él cayó todo lo demás. Las órdenes cesaron. Las filas persas se abrieron. Los soldados comenzaron a retroceder sin saber a dónde ir. El miedo se extendió más rápido que cualquier espada. En segundos, la confianza se transformó en pánico. Lo que había sido una batalla se convirtió en huida. Y detrás de ellos, sin acelerar el paso, los espartanos siguieron avanzando. No buscaban gloria. No buscaban venganza ciega. Buscaban el final. Cuando el sol empezó a caer, el campo ya no era un campo de batalla. Era un recuerdo. Los persas huyeron hacia su campamento, creyendo encontrar refugio. Encontraron encierro. Rodeados, desorganizados, sin liderazgo. Allí, la resistencia final se rompió. No por fuerza bruta, sino porque la voluntad ya no existía. Los espartanos y sus aliados avanzaron una última vez. No como conquistadores. Como hombres cerrando una cuenta pendiente. El campamento persa cayó. Sus estandartes fueron derribados. Su sueño terminó. En Platea, Grecia no solo ganó una batalla. Puso fin a una invasión. Detuvo a un imperio. Desde ese día, Persia nunca volvió a intentar conquistar Grecia. Y Esparta no celebró con monumentos ni fiestas. Solo dejó un mensaje simple, grabado en piedra y en la historia: aquí se detuvo el avance del poder absoluto. Porque incluso el imperio más grande puede caer, cuando se enfrenta a hombres que ya no temen morir. Si esta historia te impactó, dale like y suscríbete. Y dime en los comentarios, ¿qué otra batalla olvidada merece ser contada? Nos vemos en el próximo video.